locura es un... 6 de la mañana, 18 minutos. Hoy es un histórico lunes 27 de enero. Sonría, Felipe. Esto hubiera podido ser gravísimo, lo de la crisis diplomática con el gobierno de Estados Unidos, arreglada ayer, pasada las 11 de la noche. Así que hay razones, Felipe, hoy para estar más tranquilo. Si no se hubiera arreglado la situación, estaríamos con una tasa de cambio, Felipe, con un dólar disparado, sin posibilidades de competir en el mercado norteamericano, sin pragmatismo por cuenta de ideologías trasnochadas, quitándole competitividad a los productos colombianos, arriesgando miles, si no millones de empleos. La situación en la que estuvimos ayer en algún momento no solo era con el presidente Petro sancionado, sin visa, él, sus familiares, sus ministros, sino era con un país en crisis económica. No quiero imaginarme a cómo estaría el dólar esta mañana. Por fortuna, se arregló todo. Sí. Yo tengo más preguntas que respuestas realmente, pero me ronda mucho por la cabeza fundamentalmente dos, Néstor. A ver, Felipe. ¿Qué hacía el presidente trinando a la madrugada del domingo, 3 y 7 de la mañana? Fue el primer trino. Diciendo que los iban a recibir a los deportados con banderas y flores. 40 minutos después dice, no autorizo la entrada de los vuelos, no sé qué. ¿A quién le consultó? ¿En qué estado estaba? ¿Por qué estaba trinando a esa hora? Primera duda que tengo. Segunda, Felipe, que no sé resolver, porque es uno de los grandes misterios. Las políticas de Estado, Felipe, no se pueden, no se lo digo yo, es elemental, no se fija en una madrugada iracundo con el teléfono celular, trinando lo que se me antoja. Entre otras cosas, esos trinos erráticos, uno diciendo bienvenido y el otro diciendo no lo recibimos, Felipe. ¿Usted qué cree? ¿Qué es lo más digno para colombianos que están deportados de Estados Unidos? ¿Que los devuelvan? Si usted es colombiano, ¿usted espera que el presidente de su país lo devuelva a donde el maltratador Trump? ¿O usted espera que su país lo reciba? Pero además ya habían llegado cientos de vuelos durante la administración Obama y durante la administración Biden. Exactamente, igual, pero tengo otra pregunta. Le respondo la primera. El presidente Petro no le consultó a nadie la decisión. No, pues es que a las 3 y 7 de la mañana... Todo el mundo lo tomó por sorpresa en la Cancillería colombiana, en la Embajada de Colombia en Estados Unidos. ¿Esta determinación? Vaya más allá, Felipe. Estos vuelos, pero además los que detuvo en el aire el presidente Petro, Felipe, estaban autorizados ya. Es decir, claro, pero además el presidente Petro, por un inexplicable capricho, decidió revocar una orden del gobierno colombiano que él preside. Pero déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué deben esperar los colombianos? Es que me estaba preguntando a mí. Pero déjeme hacer otra pregunta que tengo. Ya voy, Héctor, ya voy. ¿Por qué no hay foto de la reunión del señor presidente con el canciller Murillo, con la señora Laura Sarabia, con el señor Jorge Rojas y con el embajador de Colombia? ¿Por qué se trasladaron a la casa de San Carlos, al Palacio de San Carlos, a la Cancillería? ¿Qué estaba haciendo el presidente Gustavo Petro? No sé, Felipe, no sé, porque me parece que usted está sugiriendo un tema personal del cual nadie... para nada, del cual... No, yo sé para dónde van sus preguntas, Felipe, con ese tema de qué hacía el presidente contradiciéndose en la madrugada. Y Felipe no es el único que las hace y es con toda la razón. Yo sí creo que, yo normalmente estoy en desacuerdo, en este típico de críticas al presidente, pero en este caso es evidente que al presidente algo le pasaba, o estaba iracundo, para usar la expresión que usted usó, Néstor, o no sé, pero algo le pasaba porque evidentemente estaba comportándose en una forma absolutamente errática, como si hubiera perdido el sentido, el tipo de cosas que escribía, esas cosas delirantes de yo soy el último Aureliano, unas cosas realmente es que no sabe. Salidas de todo. Pero le iba a contestar, Néstor, su pregunta de qué debe esperar un colombiano maltratado al que devuelven de otro país. Pues que le apliquen el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, que es un pacto universal y que Colombia tiene que cumplir, y más un presidente que no hace sino estar predicando sobre los derechos humanos, que es que su país lo reciba. No hay el error más grande del presidente Petro es que
pues incumplió una norma que es universal, que aquí puede venir cualquier colombiano, de la condición que sea, puede ser un criminal, lo que sea. Este país está obligado no hay derecho al destierro, obligado tiene que permitir el ingreso. No, porque, Héctor, claro, por supuesto. Me alegra. Yo le pregunté al presidente Petro ayer por redes sociales bajo qué norma legal había prohibido el ingreso de colombianos al país, y me respondió muy tarde anoche que bajo la norma de la dignidad humana, es decir, no contestó cuál era la ley que había utilizado para tomar esa determinación. Pero es que por eso le pregunto, Ricardo, la dignidad para un colombiano que está en Estados Unidos, claro, por supuesto que no es regresar a su país, doblemente castigado, porque en el caso de que sea cierto que están violando sus derechos en Estados Unidos, dicho que no era la primera vez, Felipe, que estamos recibiendo deportados. Esto es un procedimiento rutinario que pasa por centenares año tras año. Lo hizo Biden. No solo de Estados Unidos, de México también, por ejemplo, y ahí sí envían centenares de ciudadanos usted sabe, colombianos. Peores maltratos que a los colombianos en México no hay. Y el presidente Petro no dice ni una palabra de eso. Pero le iba a decir, Ricardo, ¿usted se imagina un colombiano deportado, que viene deportado a su país y dice, por fin se me acaba el martirio? Y le informan en pleno vuelo, el presidente de la República de su país, de su Colombia, acaba de decir que no lo recibe. Vuelve al centro de detención, vuelve al centro de detención temporal en el que estaba, ¿no? Porque estas personas, Héctor, no habían sido recientemente detenidas, llevaban meses, incluso desde la administración Biden, esperando la repatriación. No son redadas nuevas. La situación, yo sé, Felipe, que usted tiene razón. ¿Cuál es la dignidad que se intentaba proteger? Nadie la entiende. Primero que todo, porque el tema pasa por Estados Unidos desde siempre. El presidente Petro reacciona suponiendo equivocadamente que Trump, que en el gobierno de Trump es la primera vez que había deportados, o que los maltratos son por cuenta de Trump, o que la falta de dignidad se le inventó el presidente Trump. Y responde con una indignidad mayor, que es no recibir a los colombianos que estaban en Estados Unidos. Al final de cuentas, Felipe, dimos la vuelta total y quedamos en el mismo punto en el que estábamos ayer a las 3 de la madrugada. El gobierno colombiano se comprometió anoche tarde, dócil estado al que volvió el presidente Petro, bajando la cabeza, arrodillado, según las palabras del propio presidente Petro, aceptando las condiciones del señor Donald Trump. Y efectivamente, hoy lunes, deben llegar los deportados que ayer el presidente Petro no quiso recibir. Es el acuerdo de anoche tarde que por fortuna nos sacó de una crisis diplomática que hubiese sido terrible, no solo diplomática, económica, política, una crisis que llevó inclusive al presidente Petro a estar sin visa, él, su familia, los petristas, todo el gabinete, porque dijo el presidente Trump que el castigo iba a ser mucho más duro. Pues la verdad es que no estamos en el mismo sitio en el que comenzamos, estamos en uno mucho peor. La relación entre los Estados Unidos y Colombia hoy pone a nuestro país en una situación de debilidad frente a un gobierno claramente también arbitrario como el del presidente Trump, en una condición absolutamente de inferioridad. O sea, lo que pasó ayer, pues sí, nos deja en la misma circunstancia, pero nos deja en una circunstancia como cuando una persona tiene que salir corriendo porque hay un matoncito que lo está persiguiendo, en una condición de debilidad. Todos los errores de ayer del presidente Petro producen un efecto muy dañino, aún cuando se haya echado para atrás el gobierno del presidente Trump de aplicar las sanciones ahora, porque entre otras cosas, en el comunicado dejó la amenaza latente, ¿no? Claro. Reservo las sanciones para cuando usted vuelva a trinar. Nos tienen cogidos, usted sabe de dónde. Y me da pena con los amigos petristas que están escribiendo, no veo cómo amanecimos más dignos, no veo cuál fue la batalla que ganamos. Con todo respeto, que le digan eso a las personas que venían deportadas de cualquier condición, que tuvieron que volver a dormir en una celda. En mi concepto, padre, afortunadamente se arregló el tema. Bendito Pero aquí Dios. hay que aprender lecciones y ojalá el gobierno Petro aprenda lecciones. Felipe, quiero hacer una mención especial, un reconocimiento que me parece justo al hombre que arregló este lío. Se llama Luis Gilberto Murillo. Si Murillo no fuese el canciller, y esta semana es la última, nosotros estaríamos, Felipe,
en el peor de los escenarios, en el peor de los mundos. Fue la diplomacia aplicada por el canciller Luis Gilberto Murillo, en donde se reunieron ayer en la sede de la Cancillería él, la canciller entrante Laura Sarabia, el embajador Daniel García Peña, que también trabajó aquí muy intensamente, en canales diplomáticos, como se logró arreglar la crisis. Así que también hay que decirlo, es por gente que todavía hay competente en el gobierno cómo se arregló la crisis. Estuvimos a punto nosotros, óigame esto, estuvimos a punto o le alcanzamos a declarar la guerra comercial a los Estados Unidos, que es una cosa francamente penosa. Por eso hoy Colombia no solo es el hazmerreír en el mundo, sino el ejemplo. Trump nos cogió a nosotros, a los colombianos, al presidente Petro, para enviar un mensaje de cómo va a ser la cosa de aquí en adelante. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. En nuestras vidas no habíamos presenciado un episodio de crisis y tensiones entre Colombia y Estados Unidos como las 12 horas de este domingo 26 de enero, y en las que el presidente Donald Trump nos dejó clarísimo que nos puede golpear y duro, si así lo decide. Afortunadamente amanecimos con una crisis por el momento desactivada, con Donald Trump reemplazando las amenazas de aranceles y sanciones por mensajes de victoria y memes. La notificación oficial de que esta bomba se había desactivado llegó a las 10:11 de la noche en un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informando que el gobierno de Colombia había aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Dice el comunicado, o advierte textualmente, abro comillas, los aranceles y las sanciones de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales ya redactadas se mantendrán en reserva y no se firmarán a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Decía el comunicado en esa notificación de que luego de las amenazas del presidente Trump, aranceles del 25% que incrementarían al 50% en una semana a todos los productos colombianos y sanciones a la banca, al tesoro y al sector financiero colombiano, pues se congelaba, pero por lo menos en este momento, por el momento. Un alivio porque se evita una crisis económica y fiscal en Colombia impuesta por su principal socio comercial, con más de 13.000 millones de dólares, lo que representa el 29% del total de las exportaciones de Colombia, según cifras oficiales. Eso sin hacer referencia a las sanciones en contra de la banca y el sector financiero bajo la potestad de la ley de poderes en emergencias internacionales, que incluso podía llegar a incluir un bloqueo de activos. Pero el mensaje fue fuerte y clarísimo, y Colombia hizo las veces o sirvió de chivo expiatorio. Fue el ejemplo para que el mundo esté bien enterado de lo que puede pasar a los países que no cooperen con las medidas de deportación del presidente Trump. Eso sí, hay medidas que se mantienen, como la prohibición de entrada y la suspensión a las visas de funcionarios del gobierno Petro y el endurecimiento en controles migratorios hasta que el primer avión con deportados colombianos llegue a Colombia, así como también que los colombianos que tenían para hoy su visa, su cita en la Embajada de Estados Unidos en Colombia para solicitar una visa, se vieron afectados y tendrán que buscar maneras o esperar para poder reagendar su cita en la plataforma que, según lo que nos han informado, está caída de paso. Pero la respuesta furiosa por parte del presidente de los Estados Unidos se dio por cuenta de que la negativa del presidente Petro de recibir a los 2 aviones militares C-17 con 160 colombianos deportados se produjo en la madrugada, alrededor de las 3:30 de la mañana, y a través de un trino, cuando los aviones ya se encontraban en el aire y cuando esos vuelos de deportación ya contaban con la autorización previa, tal como lo ha dejado saber el secretario de Estado Marco Rubio. Para el gobierno Trump era un papelón que les hubieran devuelto 2 aviones y que Colombia se rehusara justo en medio de que los aviones se encontraban en el aire. Y más aún cuando el gobierno Biden deportó más de 14.000 colombianos durante el 2024 y cuando ya los maltratos se habían presentado en contra de connacionales colombianos. En honor a la verdad, la única novedad en estos vuelos de deportación es que se hicieron uso de aviones militares, porque los episodios de las esposas y las cadenas ya se venían presentando por parte del gobierno Biden, e incluso en el 2023, en mayo del 2023, hubo un reclamo del gobierno colombiano por los malos tratos a los compatriotas colombianos. Pero eso produjo la durísima respuesta que arrancó con la decisión de cerrar la sección de visas de la embajada en Colombia, una medida que nos comunicaron asegurando o anticipando, abro comillas, próximamente se implementarán medidas de represalia adicionales.
Pasaron tan solo 2 horas. A la 1:28 de la tarde, el presidente Trump publicó en su red social Truth, calificando al presidente Petro como un presidente socialista y altamente impopular en su país, la serie de medidas. Como dato curioso, esa decisión tomó al presidente Trump en medio de, o previo a lo que fue una partida de golf. Está en Miami, en Florida, donde va a adelantar una reunión hoy con los miembros de su partido, con los republicanos, para explorar medidas en materia de prioridades legislativas para este periodo. Pues justo después de que anunció la serie de medidas a través de su red social, varios ciudadanos que se encontraban en su club, en el Trump National en Doral, en Miami, lo grabaron mientras estaba jugando golf. Así se escuchaba al presidente Trump. Mr. Trump, a picture. I love you. Picture, Mr. Trump, picture. A picture. I love you. We love you so much. Yay. Ahí se escuchaba la gente, le decía: te amamos, presidente, te amamos, una foto, y al fondo el presidente Trump, quien estaba en su carrito de golf, decía: ganamos, ganamos. Decíamos que ha intercambiado o ha cambiado los mensajes y las amenazas de aranceles por memes en redes sociales. Quizás uno de los más emblemáticos es donde se ve a él hecho con inteligencia artificial, se le ve vestido como de gángster, y al fondo se ve el mensaje FAFO, que significa fuck around and you'll find out, que se traduce como ponte a joder y ya vas a ver lo que pasa. Fue interpretado para muchos como un mensaje al gobierno colombiano. Néstor. ¿Vio el de Elon Musk, Juan Camilo? Ah, sí. Badass as a motherfucker, creo. Badass motherfucker. Sí. Soy incapaz de traducir, Felipe. Refiriéndose a la situación de Colombia, el señor Elon Musk, que además es funcionario de Trump, escribe en inglés badass motherfucker, con el acrónimo, refiriéndose así al presidente Gustavo Petro, que por otro lado muestra qué tanto cariño le tienen al presidente de Colombia en Washington. La situación de verdad se pasó de tono con unos mensajes hostiles. Estamos entre la izquierda extrema, muy ideologizada, Felipe, del presidente Petro, que termina sumiso aceptando las condiciones de Estados Unidos, y la extrema derecha del señor Trump, que por supuesto es el bully, es el matoncito del barrio, que aquí ganó este round. Esta mañana me acordaba yo del doctor Carlos Pérez Nosagaray, que decía, ¿cómo es que es la pelea de tigre con burro amarrado? Con burro amarrado. Usted sabe cuál es el tigre y sabe cuál es el burro amarrado. O de toche con guayaba madura. Felipe, el presidente Petro borró el trino. Este episodio comenzó con un trino borrado ayer en la madrugada y termina con otro trino borrado del presidente Petro. El presidente Petro, que ingenuamente cree que él borra los mensajes y que se desaparecen. Lo primero que hace la gente cuando el presidente trina, pues es pantallazo, pues porque en el mundo digital ese tema de borrar. El que borró anoche era un retweet de la señora Caroline Leavitt, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, diciendo: oiga esto, el presidente de Colombia lo alcanzó a repostear, el gobierno de Colombia ha aceptado todas las condiciones y los términos del presidente Trump en esta batalla, que describe perfectamente lo que pasó. Quiere decir, traducción, el presidente Trump aquí bajó la cabeza del presidente Petro.